que bueno, solemos escuchar esos comentarios en estas fechas, de decir, bueno, se voló el tiempo, estamos llegando ya al fin del 2017 y sí, es inevitable mirar para atrás y hacer evaluaciones, pensar en qué deja el año, qué pasó por abajo del agua, que pasó por abajo del puente, qué es lo que se pudo hacer, qué metas se alcanzaron, qué no. Y se plantean objetivos para el nuevo año. Pero creo que hay una frase que se repite mucho, no importa si son conocidos o desconocidos, se saludan y se dicen feliz año. Y es algo entendible, es un gesto de que uno desearía algo para la persona y la persona que lo recibe así, lo recibe como un deseo. Así que todo el tiempo estamos escuchando feliz año, feliz año. Y bueno, la pregunta que me surge a mí es, ¿qué puede aportar a la vida real una expresión de deseo como esa? Yo puedo decir feliz año, pero la verdad es, esa frase va a ser mi año feliz. ¿En qué ayudaría decir eso? Bueno, como una expresión de deseo es solamente un saludo y uno lo recibe pensando en que la persona estaría feliz si yo estaría feliz. Y eso es algo bueno. Pero la verdad es que para el creyente, la felicidad, o como la Biblia lo llama, la bendición, no es cuestión de deseos, sino que es cuestión de garantías. Es cuestión de promesas. Son seguridades que nos sostienen y no meras ilusiones. Y pienso que es bueno terminar y empezar el año sabiendo esto. Sabiendo que nuestra vida no está librada al azar. La vida no comienza hoy, un nuevo año, donde miramos sin dirección y donde cualquier cosa podría pasar, sino que la vida del creyente está apoyada sobre una convicción, y es la convicción de que hay un Dios soberano que está guiando nuestras vidas, que tiene propósitos de bien y que Él los va a cumplir. Y ese es el tema que justamente toca el pasaje de Números 24, que nos tocaría próximo en la lista de las predicaciones. Hoy es una reunión especial, es la reunión de fin de año, y usualmente hago algo distinto en la reunión de fin de año, pero no había ninguna razón para cambiar el pasaje hoy, porque el pasaje de hoy no podría ser más apropiado para el cierre de este año. A ver, Nari, ¿no me haces un favor? ¿No me apagarías el ventilador que está? O Neri, o cualquiera que está acá, porque me vuelan las hojitas. Gracias. Después editame esa parte, Dani. No, mentira. Lo vamos a hacer pasar un poco de calor al camarógrafo. Bueno, el pasaje de esta mañana es el número 24 y es el próximo de la serie. Y justamente el tema que vamos a estudiar hoy tiene que ver con estas garantías que tiene el pueblo de Dios. El título que le puse al mensaje fue Un destino glorioso asegurado por un Dios poderoso. El pueblo de Dios tiene un destino glorioso que está asegurado por el Dios que es capaz de cumplir sus promesas. La historia sucede, el capítulo 24 viene en un paquete de los últimos 3 capítulos, y es la historia de este profeta Balaam que viene y que está frente a la nación de Israel y va a proferir una serie de profecías del pueblo de Israel. Y se acuerdan del contexto. El contexto es este: hay un rey que se llama Balac. Él es el rey en la zona que está justo al lado de la tierra prometida, Moab se llama,
Y el pueblo de Israel había salido de Egipto, había estado 40 años dando vuelta en el desierto, pero al final ahora está por entrar a la tierra. Y están todos acampando en su territorio. Israel no tiene intenciones de conquistar Moab, pero Barak no lo sabe. Él tiene miedo porque Israel acaba de vencer a los cananeos, y los cananeos eran los que antes los habían vencido a ellos. Así que si Israel es más poderoso que los cananeos y están en mi territorio, en cualquier momento me destruyen. Así que lo que hizo Balac fue ir y hablar con sus vecinos, los madianitas, y deliberar qué pueden hacer, y decidieron contratar a un adivino internacional que venga y maldiga al pueblo de Israel. Porque ellos en ese tiempo suponían que había personas que tenían poder de, con sus palabras, traer el bien o el mal sobre una nación o sobre una persona. El nombre Balaam significa el destructor de naciones, así que si te llamás así, probablemente vos puedas hacer algo por nosotros. Así que Balac está dispuesto a pagar mucho dinero para que Balaam venga y maldiga al pueblo de Israel para sacarse este problema de encima. Mientras todo esto está pasando, Israel está acampando y no tiene ni idea de lo que está sucediendo. Israel no sabe que se está tramando destruirles. Ellos están parados al frente de la tierra prometida. Pero cuando vayan a entrar a la tierra, van a requerir fe y obediencia. Y Dios se va a encargar de mostrarle a Israel que ellos no tienen ninguna razón para temer. Ellos tienen que confiar en que Dios es poderoso para sostenerlos, para protegerlos y para cumplir lo que les prometió. Así que Israel está parado al frente de la tierra prometida, y Dios va a usar toda esta escena para alentar el corazón de Israel, para que Israel tenga la fe para avanzar y conquistar la tierra. Que Israel no vuelva atrás como la generación anterior por incredulidad y rechace todas las bendiciones, sino que Israel entre y tome posesión de todo. Y hemos estado hablando mucho de este tema del temor. Y hablamos de cómo el temor es algo que vivimos todos los días. Y muchas veces ese temor viene porque nos olvidamos que el Dios que nos sacó de la esclavitud, el Dios que nos trajo por el medio del desierto, el Dios que nos hizo todas las promesas, Él es confiable, Él es poderoso, Él es soberano. Y nosotros también necesitamos esta historia. Nosotros también necesitamos recordar quién es el que está a nuestro lado. ¿Saben que cuenta la historia que hace muchos años, ahí en Estados Unidos, cuando vivían todavía los indígenas allá y llegaban los primeros colonizadores, nos cuentan que los indígenas que vivían en esa zona tenían una costumbre cuando estaban entrenando a sus jóvenes guerreros. La costumbre era así: cuando los niños varones cumplían 13 años, la noche de su cumpleaños, la tribu agarraba a este niño y lo llevaba al medio del bosque. Todos esos años habían sido años de entrenamiento. Le habían enseñado a pescar, a cazar, a andar en el bosque, pero ese era el día especial donde él pasaba a ser un guerrero. Así que lo llevaban hasta el medio del bosque, a una zona muy densa, de mucha oscuridad, una noche bien oscura. Le ataban los ojos, se los vendaban para que él se desoriente y no sepa dónde está. Lo dejaban en el medio de ese bosque y todo se iba. Y ese niño, cuando se sacaba esa venda, estaba solo en medio de la oscuridad. De repente, cada ruido que ese niño escuchaba, en su imaginación, era una fiera salvaje que venía a comérselo. Y ustedes se imaginan, esas horas a la noche parecerían años. No terminaba más esa noche. Él tenía que soportar toda la noche por él solo en ese lugar, en medio del bosque. Después de muchas horas, de repente se empezaba a aclarar. Y lo que antes parecían sombras de monstruos que venían a destruirlo, ahora son flores preciosas. Los que antes parecían ruidos de animales salvajes, ahora son cantos de pajaritos. Qué bueno.
Y de repente el sol hace que todo ese temor desaparezca, pero algo más. De repente ese niño miraba a lo lejos y veía que había alguien parado. Y él se acercaba al que estaba ahí a lo lejos y había un hombre armado con su arco y con su flecha que había estado toda la noche a su lado. Y ese hombre era el papá de este niño. Y todo ese temor de esa noche solitaria ahora se desvanece, porque él nunca estuvo solo, nunca hubieron peligros reales, él estuvo protegido. Bueno, esta es una historia que nos hace pensar en lo que Israel está viviendo acá. Israel está en una noche oscura. Los temores le invaden. Enemigos que hay al frente que le hacen pensar que en cualquier momento pueden terminar sus vidas y todo lo que tienen planeado, pero no están solos. En medio de esa noche hay un Dios que está protegiéndoles. Y esto nos hace acordar lo que dice Pablo en Romanos 8:31, donde dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Israel iba a aprender esa lección. Dios estaba a su lado. Y no importan los enemigos que se levanten, Dios es su defensor. Israel tenía que creer en su futuro glorioso, porque el Dios que se los prometió era un Dios poderoso. Así que vamos a leer el capítulo. Y esta es la última parte de la historia de Balac y Balaam. Y dice así, versículo 1. Cuando vio Balaam, vamos a arrancar en el versículo 25 del capítulo 23, porque ahí lo dejamos la vez pasada. Dice así, 23-25. Entonces Balac dijo a Balaam: ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Balaam respondió y dijo a Balac: ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer? Y dijo Balac a Balaam: te ruego que vengas y te llevaré a otro lugar. Por ventura parecerá bien a Dios que desde allí me lo maldigas. Y Balac llevó a Balaam a la cumbre de Peor, que mira hacia el desierto. Entonces Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Y Balac, hijo de Balaam, le dijo, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y la segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. Y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo: dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios y que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos: cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilan aguas, y de su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. Devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las trastornará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona, ¿quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijieren. Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí los has bendecido ya 3 veces. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí Jehová te ha privado de honra. Y Balaam le respondió: ¿no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviasteis?
diciendo: si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio. Mas lo que hable Jehová, eso diré yo. He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo. Por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Y tomó su parábola y dijo: dijo Balaam, hijo de Peor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente caído pero abierto los ojos. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Y viendo a Amalec, tomó su parábola y dijo: Amalec, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Y viendo al ceneo, tomó su parábola y dijo: fuerte es tu habitación, pon en la peña tu nido, porque el ceneo será echado cuando Asiria lo llevará cautivo. Tomó su parábola otra vez y dijo: ay, ¿quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas? Vendrán naves de las costas de Quitim y afligirán a Asiria, afligirán también a Eber, mas él también perecerá para siempre. Entonces se levantó Balaam y se fue, y volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino. Bueno, el pasaje concluye la historia desde que Balaam vino desde su tierra en Mesopotamia y llegó a donde Israel estaba, ahí en Canaán, en la orilla, y junto con Balac, ellos han estado intentando maldecir al pueblo de Israel. ¿Por qué lo quieren maldecir? Bueno, Balac lo quiere maldecir porque tiene miedo que lo conquisten. Y él piensa que si Balaam manda una maldición, se van a deshacer sus enemigos y entonces va a poder tener seguridad de nuevo. Y Balaam quiere maldecir a Israel porque Balac está dispuesto a pagarle mucho dinero si él lo maldice. Pero hay un problema, porque Balaam no teme a Dios, pero él sabe suficiente de Dios para saber esto: que si Dios no quiere algo, él no lo puede hacer. Su boca no podría decir ninguna palabra que Dios no le diga que diga. Aunque él quiera Balaam quería maldecir a Israel, porque entonces le iban a pagar. Pero no puede hacerlo. Cuando él intenta hablar, de su boca, en vez de salir maldición, sale bendición. Así que 2 veces Balaam bendice al pueblo de Israel. Ahora, entonces llega la historia a este punto, donde se va a cerrar toda la historia y vamos a entender esta gran verdad, que Israel tiene un destino glorioso, nadie lo va a poder evitar. Y hay 3 puntos en tu apunte. El primer punto dice así: el destino glorioso del pueblo de Israel rige aún sobre sus más determinados enemigos. Rige aún sobre sus más determinados enemigos. Este hombre, Balac, no se da por vencido. Él lo contrata a Balaam. Balaam dice: yo no puedo maldecir a Israel. Dice una bendición, vuelve a intentarlo. Y ahora vamos a ver la tercera vez donde Balac va a decirle a Balaam que intente una vez más esto mismo. Entonces, en el versículo 25 que leímos, fíjense que Balaam acaba de dar una bendición para Israel y Balac le dice así: ya que no me lo maldices, tampoco lo bendigas. Balac sigue pensando que él puede determinar el destino de esta nación. Balac no cree que Dios sea soberano.
Claro, Balac creció en una cultura pagana. En esa cultura pagana, los dioses son manipulables. Vos lográs que los dioses hagan lo que vos querés, dándole al dios lo que él quiere. Vos le haces los sacrificios que él quiere y él te va a dar lo que vos querés. Entonces, lo importante es encontrar a un dios que esté dispuesto a darte lo que vos estás buscando. Pero la verdad es que Jehová no es así. Saben que la gente de nuestro tiempo sigue pensando de la misma manera. Piensa que nosotros dirigimos nuestra vida a nuestro placer. Nosotros logramos nuestros objetivos a nuestra manera y para nuestro propio beneficio. Y Dios es lo que yo uso para lograrlo. Pero no es así. El único Dios que existe, el único Dios verdadero, Jehová, Él tiene una característica. Él es un Dios soberano. Él dirige. Y lo que Él dice es. Nadie lo puede cambiar. Nadie puede ir en contra de Él. Y por eso es que Balaam le responde a este ingenuo rey, le responde, ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso debo hacer? Tengo que hacerlo. O sea, Balaam hubiese estado feliz de maldecir a Israel, pero él no podía maldecir a Israel. No es que no quería, no podía. ¿Por qué no podía? No podía porque hay un Dios soberano que no lo permitía. Balaam no cree eso, no entiende eso. Balaam, aunque es un falso profeta, por lo menos entiende esto, que Dios es soberano. Bueno, esto es una verdad que está en toda la Biblia. La historia no está librada al azar. La historia no la están escribiendo los hombres poderosos de nuestro tiempo. No la escriben los presidentes ni los empresarios. No la escribe ninguno de ellos. La historia la escribe el Dios soberano. Tu historia misma no la escribís vos. Hay un Dios que dirige aún tu historia y todas las historias. Eso es lo que dicen los pasajes como por ejemplo, mira, en Isaías 14, 27, si querés hacer una notita, Isaías 14, 27. Dice así, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Viste la palabra? Lo ha determinado. Es así, va a ser así. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? ¿Quién tiene más fuerza que Dios? Cuando Dios decide algo, ¿quién puede cambiar eso? ¿Quién puede resistir a Dios? ¿Quién puede hacer algo que Dios no quiso hacer? En Job, capítulo 23, acá tenés este hombre que sufrió todas esas plagas y toda esa situación tan dramática. Y Job, aunque no entiende nada de todo lo que pasó, él sí sabe algo. Todo lo que me pasó no es casualidad. No fueron mis enemigos los que me quitaron mi ganado. Cuando cayó el fuego del cielo, no fue una casualidad que caiga justo en este lugar. Cuando murieron mis hijos, no fue el viento que golpeó la casa y cayó la casa. Cuando yo me enfermé, no fue una enfermedad que me agarré por ahí. Mirá lo que dice Job. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él, pues, acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Job dice que él entiende que Dios es el que gobierna todas las cosas. Entonces, si Él es el que gobierna, todo lo que pasó vino de Él. Por eso es que Job en el capítulo 1 dice, Jehová dio y Jehová quitó. Es el nombre de Dios bendito, porque Él entiende que es Dios el que está dirigiendo todo. ¿Vos creés esto? ¿Creés que vos no tenés ninguna capacidad de hacer nada fuera de lo que Dios quiera hacer? Intentar hacer algo que es contrario o distinto a lo que Dios quiere hacer es tan vano como tratar de construir un castillo de arena frente a la marea del mar que viene creciendo. No sé si lo intentaste alguna vez, pero con nuestras sobrinitas, la semana pasada,
El Señor nos regaló 4 días de estar en una playa. La hermana de Neri vino de Bolivia, hacía 26 años que no iba, y fue precioso ir con sus hijitas que no conocían el mar, la pasamos re bien. La cosa es que en un momento estábamos bromeando, ¿viste? Bueno, haciendo castillos de arena. Le dije a las niñas, bueno, vamos a hacer un castillo de arena, el más grande y hermoso que podemos hacer. Empezamos a trabajar y de repente la marea empezó a venir. Y las olas llegaban a 2 metros de distancia. Así que lo que le dije, bueno, vamos a hacer un muro de protección para nuestro castillo. Y empezamos a trabajar y armamos todo un muro de protección alrededor del castillo. Pero de repente una se dio cuenta. Tío, cuando venga la ola, no va a resistir el muro de protección. Bueno, vamos a hacerlo más grande. Pero se puede hacer un muro de protección de arena que frene la ola del mar. Así de necio es el hombre que pretende vivir su vida independiente a Dios para lograr lo que él quiere lograr a su manera y sin considerar a un Dios que es el que gobierna. Construye castillos de arena, porque lo único que va a hacer, lo único que va a suceder en la historia del hombre son los planes que Dios ha determinado. Como una ola poderosa, los planes de Dios van a arrasar todas las voluntades de todos los hombres y van a establecer su voluntad sobre la tierra. Así es. Y esto es lo que Balac no entiende. Y Balaam le dice, no puedo. Es Dios el que determinó bendecir a esta nación. Yo no la puedo maldecir. Y Balac insiste. Dice, no, mira, vos venís conmigo, versículo 27, te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar. Tal vez el problema es un problema que vos no estás entendiendo, Balaam. Vos no estás viendo bien las cosas. Entonces, capaz que si la ves desde otra perspectiva, las cosas cambian. Y mira, le dice, te llevaré a otro lugar. Por ventura, parecerá bien a Dios que desde allí me lo maldigas. Ya sé que vos me decís que Dios no va a maldecir a Israel, pero capaz que por casualidad se dé que Dios lo maldiga. Balac no entiende a este Dios. Dios no está improvisando. Dios no está cambiando sus direcciones y sus planes todo el tiempo, ¿no? Hay cosas que Él determinó y Él va a hacer. Esto no va a cambiar. Pero su ingenuidad le lleva de nuevo al monte. Y ahí Balaam le dice, bueno, hacete de nuevo 7 altares, sacrificame los 7 animales, y los sacrifica. Pero lo primero que tenés que entender es que el destino glorioso del pueblo de Dios está rigiendo aún a estos enemigos determinados. Estos enemigos no van a cambiar a Dios, no van a frenar a Dios, no van a lograr hacer lo que Dios no decidió hacer, porque los propósitos de Dios son firmes. Es más, este enemigo que está tratando de destruir al pueblo de Israel, en realidad, ¿qué es lo que está logrando? Lo único que está logrando es bendecir a este pueblo y algo más. Está logrando darle más confianza en el Dios soberano que ellos tienen. Porque cuando se escriba esta historia, Israel va a tomar el ejemplo de Balac para tener más fe y más confianza para ir y pelear contra sus enemigos. Dios es tan soberano que Él usa aún a los enemigos determinados a frenar sus propósitos para lograr sus propósitos. Bueno, ¿crees esto de tu Dios? ¿Vos crees que es solamente una esperanza y un deseo que este año te vaya bien? ¿Vos crees que hay factores que pueden poner en riesgo que te vaya bien? ¿Vos pensás que hay enemigos que pueden destruir lo que vos esperás que vaya bien? ¿O vos creés en un Dios soberano? Un Dios que nada lo pone en riesgo. ¿Cuánto cambiaría la actitud de Israel si ellos pensarían de esta manera? La confianza, la paz
de su corazón en medio de cualquier circunstancia. La obediencia y la fe que le lleve a ir y pelear contra los enemigos, no importa lo que vea a mi alrededor. Dios es más poderoso, Él es soberano sobre todo. Él no va a fallar. No habría tristeza ni habría ansiedad. ¿Sabes lo que me dice eso? Cada vez que en nuestro corazón hay tristeza y hay ansiedad, es porque perdemos de vista que nosotros no estamos dirigiendo la historia, ni nuestros enemigos la están frenando y estorbando. Hay un Dios que la está dirigiendo, que es poderoso. Entonces, el destino glorioso del pueblo de Israel rige aún sus más determinados enemigos. Segundo, el destino glorioso del pueblo de Dios anticipa la más abundante bendición. El destino glorioso del pueblo de Dios anticipa la más abundante bendición. Esto es lo que Dios tiene reservado para su pueblo. Escuchad y sorprendete una vez más de la bondad de nuestro Dios. El versículo 1 arranca diciendo, bueno, cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y la segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. ¿Se acuerdan que las primeras 2 veces hizo los sacrificios? Y fue y le dijo, Dios, por favor, cambia de opinión. Deja que me gane unos pesitos maldiciendo al pueblo de Dios. Y Dios le dijo, no lo voy a cambiar. Ellos van a ser benditos. Y Balaam vino, bendijo al pueblo de Israel. Segunda vez, bendijo al pueblo de Israel. Así que la tercera vez, Balaam dice, no, ya no voy a intentar más. Balaam que está determinado a que yo lo haga. Pero yo no puedo ir en contra de Dios. Así que ni le fue a preguntar. La tercera vez, Balaam ni le pregunta a Dios. Solamente mira hacia el desierto y ahora va a venir la tercera profecía de Balaam. Hay 4 veces en las que Balaam hace profecías de Israel y del futuro de Israel. Esta sería la tercera. Y en esta profecía podés ver ese propósito de Dios de bendecir y de qué manera Dios va a bendecir a Israel. Mirá el versículo 2, dice, y alzando los ojos vio a Israel alojado por sus tribus. Balaam vio a Israel. Ahora, vos tenés que entender que ahí cuando dice que Balaam vio a Israel, no está hablando de que él lo vio externamente. Te digo por qué. Más adelante se van a usar otras frases, como por ejemplo Balaam va a llamarse a él el varón de ojos abiertos. ¿Por qué se llama Balaam a él mismo el varón de ojos abiertos? Bueno, hubo un momento en la historia, en el primer capítulo, ¿se acuerdan de que Balaam estaba yendo a maldecir a Israel arriba de un burro? Y Balaam empieza a golpear al burro porque el burro está ahí parado, no se quiere mover, y de repente se abre la boca del burro y le dice, ¿por qué me golpeás? Nunca te fui infiel, ¿por qué me estás golpeando? Y él dice, te voy a matar si no haces lo que yo digo, y de repente Dios lo que hace es abrir los ojos de Balaam. ¿Se acuerdan? Y cuando abrió los ojos, ¿qué vio Balaam? Un ángel que estaba parado delante. ¿Qué quiere decir? ¿Que hasta ese momento Balaam venía así? ¿Y Dios le abrió los ojos? ¿No tenía los ojos abiertos? Tenía los ojos abiertos para ver las cosas naturales, pero no tenía los ojos abiertos para ver las cosas espirituales. Él no veía a ese ángel que estaba parado ahí. Dios lo que hizo fue abrirle los ojos para que él vea a los ángeles, ese ángel. Ahora, Balaam es el hombre de los ojos abiertos, va a decirlo más adelante en la expresión, el versículo 3, ¿viste? Dijo el varón de ojos abiertos. Balaam ahora ve lo que antes no veía. Balaam recibe una visión estando en ese monte donde Dios le permite a Balaam ver a Israel tal como Dios lo ve. Dios permite a Balaam ver no solamente sus tiendas y sus carpas, sino ver la condición espiritual de este pueblo, la realidad espiritual de este pueblo. Ahora vos tenés que acordarte que Israel estaba lejos de ser una nación perfecta, ¿no? ¿Eran pecadores? Muy pecadores. Era una nación rebelde, dura. Pero cuando ahora Balaam abre los ojos y ve la condición de Israel, él se va a sorprender. Porque va a ver el favor de Dios volcado sobre esta nación
de una forma asombrosa. Y yo me hago una pregunta. ¿Qué pasaría si Dios te abriría los ojos espirituales a vos para que cuando vos te pares frente al espejo mañana a la mañana, no veas al hombre natural solamente, sino que veas a quien Dios dice que vos sos? Vos veas a un hombre que es un hijo de Dios, salvado por gracia, seguro en sus manos, que ha recibido toda bendición espiritual en los lugares celestes, que está vestido con la armadura espiritual, que está guardado por el poder de Dios, que tiene el amor de Cristo en su corazón para amar. ¿Qué pasaría si vos verías así tu rostro? ¿Qué pasaría si vos verías así al que tenés al lado ahora? A tus hermanos en la fe. Y no verías todos los defectos, todos los problemas, todas las formas en las que te ofenden y te irritan y te lastiman, sino que les verías tal como Dios los ve. ¿Cuánto cambiaría? Bueno, Israel está ahí. Israel no está viendo lo que Balaam está viendo. Pero Balaam está en la punta del monte y él está viendo a Israel. Y cuando vio a Israel, el Espíritu de Dios vino sobre él. Necesito hacer un paréntesis, perdón, para explicar esto del Espíritu de Dios vino sobre él. Lo lees muchas veces esta expresión en el Antiguo Testamento. El Espíritu de Dios que viene sobre alguien en el Antiguo Testamento no tiene que ver con la salvación de esa persona. Porque se dice de muchos que no fueron salvos, fueron falsos. Se dice que el Espíritu de Dios vino sobre ellos. Por ejemplo, Balaam, en el Nuevo Testamento se dice que Balaam fue un falso profeta. Y se habla de él, de su destino, como un destino de destrucción. Pero acá el Espíritu de Dios viene sobre Balaam y habla en nombre de Dios. Ahora, me sorprende, les cuento algo que me pasa cuando yo leo la Biblia, me sorprende ver qué gran grado de obrar de Dios puede haber en la vida de una persona sin que esa persona sea salva. Acá tenés un caso. Hay un hombre que el Espíritu de Dios vino sobre él, le hizo hablar sus palabras, le dio profecías asombrosas y Balaam se perdió eternamente. Pues sí, ¿puede pasar eso? Puede pasar que una persona haga señales, que haga milagros en nombre de Dios y perderse eternamente. En un momento Jesús había enviado, ¿se acuerdan?, a sus discípulos a predicar. Cuando terminan, vuelven y empiezan a conversar con Jesús y están todos animados. Y le cuentan a Jesús todas las cosas grandes que habían hecho. Y le contaban: Jesús, hasta los demonios se nos sujetan. Nosotros le decimos salgan y ellos salen. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Le dijo: esperen, no se alegren de que los demonios se les sujeten. Más bien, gócense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Alégrense de que ustedes son del pueblo de Dios. Porque en esta historia tenés a un profeta parado arriba de un monte, que Dios está dándole una gran profecía, pero él no va a participar de ningún fruto de esa profecía. Él no cree en las palabras que él está diciendo y él se va a perder eternamente. Abajo del monte está la gente que no dijo ninguna profecía, pero que son el pueblo de Dios. Son los que han recibido las bendiciones de Dios. Así que, ¿qué es más importante? ¿Decir la profecía en el monte o ser el pueblo de Dios? Serlo, por supuesto. La vez anterior ya hablé de esto. Muchas veces nosotros confundimos y creemos que por hacer la obra de Dios, y aunque Dios nos use, eso debería ser lo que nos dé gozo. Lo que nos dé gozo es que somos del pueblo de Dios. Porque yo podría estar haciendo la obra de Dios. Dios podría estar usándome
y yo perderme eternamente en el infierno. Porque nunca creí la verdad que prediqué. Nunca recibí el perdón que anuncié. Entonces gócense porque son. Y acá está Balaam. El Espíritu de Dios viene sobre él. Y él va a hablar las palabras de Dios. Lo que Balaam va a decir ahora no se lo inventó. No le salió de un sueño que tuvo la noche anterior. Él sale directamente de Dios. Él está viendo una visión. Él ve al pueblo de Israel como nunca ningún otro lo vio. Y dice así. Entonces tomó su parábola y dijo: dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, acá está lo que mencionábamos recién, dijo el que oyó los dichos de Dios, o sea, lo que te voy a decir viene de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. Lo que está pasando es que Balaam está postrado en este momento. Esto ha pasado muchas veces en la historia, cuando profetas han visto visiones de Dios, caen como muertos frente a Dios. Hoy gente tiene mucha audacia frente a Dios, pero si estuvieran frente a Él un instante, caerían como muertos. Y esto es lo que sucede. Este hombre cae, está su rostro en tierra, pero él está viendo esta visión que Dios le está dando, está caído. Y dice así: cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Qué precioso es ser del pueblo de Dios. No hay nada más hermoso que eso. Él viene de Mesopotamia, el lugar donde el huerto del Edén estuvo. Mesopotamia es el lugar donde las naciones más poderosas de la historia estuvieron. Y él dice: no hay nada como el pueblo de Dios. Y mirá lo que dice: así es el pueblo de Dios. Es como arroyos que están extendidos, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. Todas estas expresiones, ¿vieron cuánto se repite el agua? En versículo 7 lo vuelvo a repetir: destilan agua a sus manos, su descendencia será en muchas aguas. Y es que en la cultura oriental, el agua era la vida de un pueblo. Para una ciudad, su fuente de agua era su vida. Muere una ciudad si no tiene acceso al agua. Todo florece con el agua, todo muere sin el agua. Así que la bendición ahora se usa esta imagen. Un pueblo en medio de muchas aguas. Un pueblo en medio de esos ríos, como árboles que están plantados al lado del agua. ¿Se acuerdan de esa imagen en el Salmo capítulo 1? Miren como si dejan un dedito ahí, vayan al Salmo capítulo 1. ¿Qué es esto? Dios bendice al pueblo de Israel haciéndole como árboles plantados junto a las aguas. Miren cómo dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. La promesa es esta: será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Y qué va a pasar con ese árbol en ese lugar? Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Esto es un árbol plantado junto a corriente de agua. Un árbol que está plantado junto a la corriente de agua no depende de las condiciones cambiantes climáticas, porque él siempre tiene agua. Pase lo que pase, él va a estar en su mayor fuerza. Sus hojas nunca van a caer, nunca se va a secar, su fruto se va a producir constantemente. Y en todas las formas en las que él fue diseñado como árbol, va a desarrollarse. Esa es la bendición que Dios le ha dado a su pueblo. Dios ha hecho que su pueblo tenga acceso a un agua de la que puede satisfacer para que nunca, jamás vuelva a tener sed. Él le dio acceso a un agua que le va a mantener en cualquier situación con el verdor de tener agua. Él va a hacer que este árbol no sea un árbol que
que no produzca nada, sino que lo va a cargar de fruto. Esta es la vida del creyente. Dios va a hacer que el creyente tenga fruto, fruto para la eternidad. El Padre es glorificado en que sus hijos lleven mucho fruto. Y esto es lo que Él hace, y agrega al final, todo lo que hace prosperará. Dios promete a sus hijos obrar todas las cosas para el bien de los que le aman. Entonces, pero Matías, a mí no me parece vivir esto. Porque si miro para atrás, en este año hubieron muchas cosas que yo quise y no salieron como yo las pensé. Hubieron muchos momentos que a mi parecer fueron grandes fracasos. Pero, ¿quién puede medir el éxito y el fracaso sino un Dios que está obrando y que puede obrar aún por medio del fracaso? Dios dice que todas las cosas ayudan a bien a los que le aman. Esta es la promesa del pueblo de Dios. El pueblo de Dios ha recibido esta bendición de una prosperidad completa. Y no me malinterpreten, la prosperidad que Dios le promete al pueblo de Dios no es solamente espiritual, es material también, es física. La Biblia, ahí Pablo le dice a Timoteo que él se ejercita en la piedad. ¿Por qué? Porque la piedad tiene promesas para esa vida y para la venidera. La vida piadosa no es solamente que me da bendiciones en el cielo, me da bendiciones en la tierra. Y Dios llena de sus bendiciones a sus hijos, a su pueblo. Si vos mirás a tu alrededor, vos podés ver esas bendiciones de Dios. A un Dios fiel, a un Dios proveedor, a un Dios que te sostiene cada día. Si vos pudieses verte al espejo y ver con los ojos de Dios, verías todas las bendiciones que Él ha derramado y todo lo que Él dice de vos. Esto va a ser real hasta el final de tu vida. Y Él va a cumplir así el propósito eterno. Bueno, si vuelven ahí a Números, no termina ahí la bendición, porque agrega en el versículo 7, enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Bueno, acá hace una mención de que Israel va a tener un rey. En este momento Israel no tiene rey, acá en el desierto, Dios es el rey, Moisés es el que lidera, pero Moisés no es el rey, pero Israel un día va a tener un rey. Y ese rey, acá dice que va a ser enaltecido y su reino va a ser engrandecido. Vamos a ver esto en la próxima profecía. Ahora, cuando termine esto, vamos a mencionarlo. Entonces no voy a gastar mucho tiempo acá. Pero esta profecía es una profecía mesiánica. Está hablando del Señor Jesús. Israel va a tener todas estas bendiciones y va a tener un rey. Un rey que no va a tener enemigos. O sea, los va a tener, pero no tiene oposición porque Él va a conquistar a todos los enemigos. Y la promesa para esta nación es una promesa de victorias garantizadas. Porque Él sigue diciendo, Dios lo sacó de Egipto. Dios tuvo el poder para arrancarlo de esa nación. Tiene fuerza como búfalo. Devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos, las traspasará con sus saetas. Dios va a hacer de su pueblo un pueblo vencedor. Si vos pudieses verte frente al espejo, tal como Dios te ve, verías que Dios te hizo un pueblo vencedor. En Cristo somos más que vencedores. Dios nos lleva siempre de triunfo en triunfo. La Biblia promete de que no hay ningún enemigo capaz de frenar los propósitos de Dios y ningún enemigo que vos no puedas destruir. Todos los enemigos de tu corazón, cualquier pecado, cualquier amargura, cualquier rencor, cualquier dolor que haya en tu corazón, Dios lo puede vencer, porque Él te ha hecho vencedor, porque hay un rey vencedor, Cristo Jesús, que te hizo vencedor. No hay enemigos que puedan evitar esto. Israel necesita saber eso, porque está a punto de entrar a la tierra donde va a haber muchos enemigos contra los que hay que pelear. Y es verdad que vos tenés que pelear contra tus enemigos, vos tenés que pelear contra el pecado de tu corazón. Vos tenés que pelear contra un enemigo que siembra mentiras en tu mente todo el tiempo. Pero esas batallas ya están ganadas.
Dios hizo a su pueblo un pueblo vencedor. Y esta es su bendición para su pueblo. Bueno, el versículo 9 dice, se encorvará para echarse como león, y como leona, ¿quién lo despertará? Mirá la imagen. El pueblo de Israel es como una leona que está dormida. ¿Y quién vendría con un palito a pincharla a ver si se despierta? ¿No estás loco? Nadie puede pararse de frente y no temer y temblar. Bueno, así son los enemigos de Dios. Así son los enemigos del pueblo de Dios. Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Esa es la promesa de Dios para su nación. Ahora quiero que entiendas algo. Todo esto que Dios dice acá, Balaam lo está diciendo de la nación de Israel. Lo está diciendo de los judíos. Y déjame decirte que estas profecías y las que vienen en la próxima sección son profecías perpetuas para Israel que anuncian cosas que todavía no sucedieron. Dios no terminó sus planes para la nación de Israel. El pueblo de Israel, aunque hoy rebelde a Dios y hoy incrédulo a su Mesías, un día Dios va a transformar sus corazones. Y Dios va a hacer que Jerusalén, el lugar físico donde está hoy esa ciudad, va a ser el centro mundial desde donde Cristo va a reinar sobre todos los pueblos de toda la tierra. Y estas profecías lo anuncian. Pero estas profecías no solamente nos hacen pensar en Israel, porque aunque tienen que ver con Israel, nosotros sabemos que el Señor dice lo mismo de nosotros. Cada cosa que yo les mencioné y les mostré acá, yo les mostré cómo Dios lo dice de su pueblo, su iglesia hoy también. Y por eso es que vos podés tener la misma seguridad que Israel. Bueno, así que el destino glorioso del pueblo de Israel anticipa la más abundante bendición. ¿Vos la anticipás así? ¿Vivís con ese sentir de expectativa de un Dios que te ha bendecido con toda bendición espiritual? Bueno, el tercer punto, el destino glorioso del pueblo de Dios se apoya en el más grandioso Rey. Se apoya en el más grandioso Rey. ¿Cómo podemos saber de que esto va a suceder? ¿Cómo podemos saber que esto no es como el deseo de feliz año que te dicen? ¿Cómo podemos saber que todas las cosas lindas que Dios te dice no son solamente ilusión, sino que son reales? Bueno, es porque están basadas en una persona de quien dependen todas estas promesas, que va a hacer que se cumplan todas estas promesas. Y eso es de quien va a hablar este pasaje. Y te digo que este pasaje es el pasaje tal vez más apropiado para predicarse en la época de la Navidad, porque nos habla de ese rey que iban a ser y que iba a ser a través de quien todas las promesas se iban a cumplir. Pero entonces, mira cómo empieza el versículo 10. Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam. Claro, este hombre está frustradísimo, porque Balaam sigue la misma, sigue bendiciendo. Y esta ira, este enojo que tiene Balac, te muestra que él no le cree a Balaam. Balac no le cree a Balaam que Dios es soberano y va a cumplir sus propósitos para esta nación. Él cree que él puede dirigir su vida, él puede controlar su nación, él puede defender sus intereses. Él no tiene que temer a Dios ni someterse a Dios, él puede imponerle a Dios lo que Dios tiene que hacer. Pero no es así. Dios es el Rey. Yo no vengo a Dios para traerlo hacia mi voluntad, vengo para someterme a su voluntad. Pero Balaam se enoja y mira ahí batiendo sus manos, no es que está aplaudiendo de felicidad, está batiendo sus manos en enojo. Muchas veces en el Antiguo Testamento se usa esa expresión como una muestra de enojo. Para maldecir a mis enemigos te he llamado, y aquí los has bendecido ya 3 veces. Era la tercera vez esta. Ahora huye a tu lugar, lo amenaza. Yo dije que te honraría, pero he aquí que Jehová te ha privado de honra. Hablando con sarcasmo, le está diciendo, claro, sí, Dios no te deja maldecir al pueblo.
Yo te contraté, vos tenés que hacerme caso a mí. ¿Y qué decís? ¿Que Dios no te deja? Tenés que hacerme caso a mí porque yo soy el que paga. Y si yo digo que maldigas, maldecía al pueblo. Este hombre no tiene ni idea quién es Dios. Se está burlando de Balaam porque Balaam no puede hacer otra cosa. Dice así, bueno, Dios ahora no te dio tu dinero. Pero aunque lo dice en tono de burla, está diciendo una gran verdad. Esta historia lo que está mostrando es la derrota final de todos los enemigos de Dios. Balac había contratado a Balaam para que venga y maldiga al pueblo de Israel y así su nación no perezca. Y ahora él pierde porque Balaam no lo maldice. Balaam era un hombre codicioso que quería dinero y él vino desde allá para ganar dinero. Pero termina la historia y él no puede maldecir al pueblo de Israel. Pierde todo su dinero también Balaam. Esta es la historia donde los enemigos de Dios se muestran como perdedores. Y el ganador es un pueblo que ni sabe lo que está pasando. Es un pueblo en el que Dios está obrando, defendiéndolos. Y Balaam respondió, ¿no lo declaré yo también a tus mensajeros? De nuevo, yo no puedo hacer lo que Dios no me deja hacer. He aquí, yo me voy ahora. Versículo 14. Está bien, me voy a ir. Ya Balac no lo quiere escuchar más a Balaam. Te vas, ahora mismo. Pero Balaam le dice, mira, me voy, pero antes de irme te voy a decir una cosa más. Balac es tan impotente en esta historia que no solamente que no puede hacer que Balaam diga lo que él quiere que diga, sino que ni siquiera puede hacer que Balaam se calle cuando él no quiere que hable. Balaam ahora va a hablar de nuevo. Vos no querés que hable, pero voy a hablar de nuevo. Y voy a decirte una cosa más. Te voy a indicar lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Esa expresión, los postreros días, aparece muchas veces en el Antiguo Testamento. La mayoría de las veces está relacionada al tiempo del Mesías de los últimos tiempos. Los postreros días se relacionan con eso. Te voy a mostrar lo que va a hacer esta nación a tu nación. Balac no quiere escuchar. Dios le va a decir lo que él no quiere escuchar. Y le dice esto. Y tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de los ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová, el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos. En esa misma situación él lo va a decir. Y mira lo que da a decir. Lo veré, mas no ahora. Balaam va a hablar de algo que va a pasar en los últimos días de la historia de la humanidad. Y él dice, yo sé que lo voy a ver. ¿Cómo sabe esto, Balaam? Bueno, es que la Biblia dice que no hay almas que se aniquilan. Todas las almas un día van a resucitar. O van a resucitar para vida o van a resucitar para juicio y muerte eterna. Pero todos un día, todo ojo va a ver, toda rodilla se va a inclinar. Y Balaam dice, yo voy a ver un día esto que te voy a decir, pero no ahora. Falta mucho. Las profecías que Balaam va a decir acá se van a empezar a cumplir 1400 años después que él las dé. 1400 años es mucho tiempo. Ahí se van a empezar a cumplir. Y todavía no sabemos cuándo se van a terminar de cumplir, porque todavía está transcurriendo el tiempo y hay cosas que no se cumplieron aún. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Él no va a participar de estos eventos. Y mira lo que dice. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Saldrá estrella de Jacob. ¿Te resulta conocida la expresión? Bueno, Balaam, él es un profeta que fue contratado, pero donde él vive en realidad era en Mesopotamia. Mesopotamia, si vos lo ubicás geográficamente, está en una línea recta hacia el este de la tierra de Israel. 1400 años después, van a aparecer en medio del nacimiento del Señor Jesús unos sabios. Unos sabios que vienen, ¿de dónde vienen? Del oriente, del este vienen. Y estos sabios traen un mensaje.
Ellos preguntan al rey Herodes, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. 1400 años antes, en esa región vivió un falso profeta que dijo estas palabras: saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Este término estrella es un concepto que en el mundo oriental muchas veces aparece relacionado con los reyes. A los reyes se les llama estrellas en diferentes momentos. Entonces no es algo novedoso para él decir esto, pero es algo muy interesante desde el punto de vista profético. Porque es justamente una estrella verdadera, real, que Dios va a usar para guiar a estos sabios hasta el lugar donde iban a ser el que cumpliría estas profecías. Una estrella que va a nacer de Jacob. Jacob sería Israel, ¿no? Jacob, después le cambiaron el nombre, se llamó Israel. Y esta estrella está relacionada con la próxima frase: se levantará cetro de Israel. Cetro es el bastón de autoridad. Va a nacer uno que va a ser el que rija. Saben que muchos no piensan en este concepto cuando están celebrando la Navidad. Piensan en Jesús como un niño indefenso y una imagen como de una novela romantizada. Pero no piensan que el que está ahí es uno que tiene un cetro. Tiene un cetro porque él tiene autoridad, la autoridad de regir todas las naciones. Esto es lo que le dijo el ángel a María. ¿Se acuerdan cuando se le apareció? En Lucas capítulo 1 se cuenta esto. Lucas 1:30 está esta historia, yo se los leo. Dice así: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Sigue. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ese niño es un rey. Por eso es que cuando los sabios vienen del oriente le traen presentes dignos de un rey. Y ellos vienen a adorarle porque le reconocen rey. Esto es lo que hablábamos la semana pasada en la reunión de Navidad y decíamos: el mundo no le recibió. Tenían que recibirle. Recibirle significaba recibirle como rey. Rey significa, él es el soberano, él es el señor, es el dueño, el que dirige. Yo no soy el que dirijo. Y este es el problema del mundo: no recibe a Cristo como rey y el Señor y el Salvador de sus vidas. Pero esto es lo que la profecía decía: iba a recibir un cetro. Y después, mira cómo sigue: y herirá las sienes de Moab. Ahí herir las sienes da la idea de un golpe mortal, una victoria definitiva. No va a ser una herida, va a ser un punto final. Un punto final para todos sus enemigos. Esto es otra cosa que la gente no suele pensar en cuanto al Señor. Como uno que establece autoridad. Parece que se puede negociar con la autoridad de Dios. Pero acá los enemigos de Cristo van a ser heridos. Lo que está presentando Balaam es a un rey que brilla como una estrella, que trae un cetro de autoridad y poder absolutos y que vence a todos sus enemigos. Ese es el rey que está describiendo acá. El versículo 18: será tomada Edom. Ahora, Edom es la zona donde habitan los moabitas. Israel se portará varonilmente. De Jacob, versículo 19, saldrá el dominador. Otra vez usa esta expresión: él es el dominador. Si se diría esta palabra de otra persona, nos resentiríamos, ¿no? Alguien que tiene una actitud dominante.
¿Lo tomás como una virtud o como algo negativo de esta persona? ¿Qué significa cuando decís, él es muy dominante? Él controla todo, no me deja pensar, no me deja hacer, no me deja decidir. Todo quiere controlar. Él quiere dictar cómo yo pienso, cómo yo hablo, cómo yo hago, todo me quiere controlar. Él es muy dominante. Bueno, eso es algo muy malo cuando se trata de una persona. Pero es una virtud preciosa de Dios. Dios es dominante. Dios es dominador. Dios quiere dirigir la forma en la que vos pensás, actuás, vivís y hacés, todo lo que hacés. Vos decís, pero entonces Dios me quiere quitar toda mi libertad. Es que justamente eso es libertad. Tu corazón te va a llevar a tu propia destrucción. Sujetarte a Dios va a llevarte a tu más alta bendición. No hay libertad más grande que estar sujeto a Dios por completo. El dominador es Cristo. Pero esa sujeción completa a Cristo hoy es desafiada todo el tiempo, ¿no? El mundo no se sujeta a Dios. Si somos sinceros, nosotros no siempre nos sujetamos a Dios, ¿no? Nosotros muchas veces somos independientes, vivimos nuestra voluntad. Pero hemos sido redimidos y deseamos sujetarnos completamente. Ansiamos el día cuando estemos en el cielo, donde ya no va a haber más pecado. Y Él sea todo en todos. Eso es lo que esperamos. Pero todavía no sucedió. Pero va a llegar el día donde ese dominador va a dominar. Va a dominar todo el mundo. Va a dominar de mar a mar. Todas las naciones, toda la tierra. Y no va a haber ni un solo rebelde a Él. Ni un solo pensamiento o acción independiente de su gobierno. Todo va a estar regido por el dominador. Para que eso suceda, se tiene que dar la otra parte. Y destruirá lo que quedare de la ciudad. Y destruirá lo que queda de la ciudad. Y viendo a Amalek, tomó su parábola y de nuevo, Amalek, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Lo llama acá Amalek la cabeza de las naciones, no porque haya sido la primera nación, ni porque haya sido la más fuerte, sino porque Amalek fue la que tomó la cabecera para pelear contra Israel. Amalek fue la primera nación que peleó contra Israel. A partir de ahí hubieron muchas naciones más que pelearon contra Israel. Pero Amalek fue la primera. Así que acá Dios le dice, la primera que se levantó contra Israel va a ser la primera que yo voy a destruir. Y todas las demás naciones que pelearon contra mí y contra mi pueblo van a ser destruidas. Este dominador va a regir el mundo con vara de hierro. Él no permite y no va a permitir a nadie que se levante contra Él. Él es un Dios de amor que llama al arrepentimiento, pero es un Dios que va a juzgar un día toda la rebelión del mundo. Y se van a acabar los enemigos. No va a quedar nadie independiente o ajeno a la soberanía de Dios. Ahí en Lucas, capítulo 19, hay una parábola interesante, porque Jesús habla de un rey que se va y le deja a sus siervos tareas para cumplir. Y al final, mientras él se está yendo, él se tenía que ir a recibir un reino. Y cuando se iba, un grupo mandó una comitiva para decirle que ni vuelva, porque ni lo van a recibir cuando vuelva. No me importa que seas el rey, ni vuelva, porque acá nosotros reinamos. Y quedaron ahí estos hombres rebeldes y quedaron los siervos haciendo tareas. Un día llegó el rey. Había recibido el reino. Y cuando llega él, primero llama a sus siervos y a cada uno le da conforme a su tarea. Y después llama a sus enemigos. Mirá lo que dice el versículo 27, Lucas 19, 27, te lo leo yo. Y también a aquellos, mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitadlos delante de mí. ¿Vos te imaginás al Señor Jesús diciendo eso? Traigan a los que no quieren que yo reine sobre ellos y decapítenlos frente a mí.
la obediencia a Dios, la sujeción a Dios, es un valor tan alto que Dios lo va a establecer. Y se van a dividir estos dos grupos. Los que quieren que Cristo reine sobre ellos y los que no quieren que Cristo reine sobre ellos. Los que quieren que Cristo reine sobre ellos van a entrar en el reino. Van a heredar todas las cosas. Van a recibir todas las bendiciones. Son el pueblo de Dios del que estábamos hablando. Los que no quieren van a morir. Eso es lo que espera para el futuro de este mundo. Eso es lo que Balaam anunció. Y las profecías de Dios no son especulaciones, son ciertas. Esperan su cumplimiento, pero es tan cierto como que estamos hoy acá. Así se van a cumplir todas estas cosas. Bueno, tenemos que cerrar, y cierra el versículo 25, diciendo así: entonces se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino. Bueno, qué manera tan extraña de cerrar toda esta historia. Todo esto que pasó y fue tan dramático, pero nos quedan algunas dudas. Les digo una duda que tal vez se te vino a vos mientras estábamos estudiando este pasaje. Se me vino a mí. La duda es esta. ¿Se acuerdan que yo dije que Israel no tenía ni idea de todo lo que estaba pasando? Esto pasó entre Balac y Balaam. Y toda esa gente que se armó allá intentaron maldecirlo. La pregunta es simple. ¿Cómo supo Israel, cómo supo Moisés que todo esto pasó tal cual él lo escribe acá? ¿De dónde sacó esta historia Moisés? ¿Cómo supo la profecía textual que dijo Balaam? Si ahí en el monte solamente estaba Balaam, Balac y los líderes del pueblo de Moab y de Madián. ¿Cómo supo Moisés toda esta historia? Bueno, Balaam va a volver a aparecer en la historia más adelante. Acá Balaam dice: yo me vuelvo a mi pueblo, pero te cuento un secreto. Balaam no se volvió a su pueblo, no se fue a Mesopotamia. Él salió, pero se quedó en el camino, se quedó en Madián. Estando en Madián, va a haber una batalla, van a pelear los madianitas y los moabitas contra Israel, y Israel al final va a vencer y va a tomar a Balaam. Y este falso profeta que había dicho todas estas cosas, ahora está ahí. Y les digo algo que podría ser una interpretación. ¿Te imaginás Balaam? Israel lo agarra y está a punto de matarlo. Y Balaam, sería natural pensar que podría haber dicho: no me maten, porque yo hablé a favor de Israel. Todo esto pasó y él cuenta la historia. Y él cuenta cómo fue traído. Él no, yo no soy de acá, yo soy de otro lado. Me trajeron para maldecir a Israel. Pero yo estaba ahí, yo sabía que no lo podía maldecir. Dios no me dejó maldecirlo. 4 veces yo traje bendición sobre Israel y dije todas estas cosas, textual, palabra por palabra, en cuanto a Israel. Puede haber sido algo así la historia, ¿no? Al final Israel termina ejecutando a Balaam. Balaam muere. ¿Se acuerdan que él había dicho: ojalá yo pudiera morir la muerte de los justos? Pero Balaam no va a morir la muerte de los justos, él va a morir la muerte de los impíos. Él va a morir bajo la espada del juicio de Dios por su rebelión. Porque aunque él dijo las palabras de Dios, él nunca las creyó. Y ahora Balaam muere. Israel tiene esta historia de la fidelidad de Dios y del cuidado de Dios. Hay un versículo más, con este termino. Deuteronomio, ahora conmigo, Deuteronomio capítulo 23, versículo 5. Deuteronomio 23, 5. Se hace referencia acá de nuevo a esta historia. Donde Moisés la está usando para mostrar justamente esto a Israel. La gracia de Dios para ellos. Y mirá lo que dice el versículo 5. No quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición. Bueno, ¿no es una frase hermosa esa?
Dios convirtió la maldición en bendición. Todos estos que se opusieron, al final terminaron obrando mis propósitos de bendición para ustedes. Esto podría resumir toda la historia de Balaam y Balac. Un Dios que convierte la maldición en la bendición de su pueblo. Pero hay algo más. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no quiso maldecir a Israel? ¿Por qué Dios no quiso destruir a Israel? ¿Israel era un pueblo más piadoso que las demás naciones? ¿Más obediente? ¿Más fiel a Dios? No. No hace falta explicárselo a ustedes. Ustedes estuvieron todos los domingos anteriores escuchando toda la historia de Números. La rebelión de este pueblo, la incredulidad de este pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios se determinó en no maldecir a este pueblo? En darle bendición, no importa lo que pase, yo voy a bendecir a este pueblo. Y lo dice al final del versículo. ¿Por qué lo hizo? Porque Jehová, tu Dios, te amaba. ¿Puedes creer eso? Que este Dios soberano, que gobierna sobre toda la historia, que dirige toda la historia y todas las cosas para sus propósitos, ese Dios te ama. ¿Por qué? No hace falta un porqué. Es Él, es su amor. Y ese amor de Dios es la bendición más grande que hemos recibido. Porque en ese amor está escondido todo lo demás. Todo lo que recibimos de Dios es porque Dios me ama. Así que acá tenés dos grupos. Tenés el pueblo de Dios, a quien Dios ama, a quien Dios ha bendecido con todas sus bendiciones y a quien Dios le ha dado su victoria sobre todos sus enemigos y sobre quien Dios ha puesto su rey para que gobierne y les dé todas sus promesas y les asegure sus bendiciones eternamente. Este es el pueblo de Dios. Y por el otro lado están los que no son el pueblo de Dios. Y creo que esa es la reflexión final esta mañana. Si vos no estás en el pueblo de Dios, no hay razón para sentir seguridad, porque vos estás frente a la espada. Vos sos los que no han aceptado a Cristo como su Rey, los que no han creído. Y entonces las profecías, vos sabés que Balaam, mientras estaba dando esas profecías, él estaba profetizando contra sí mismo. Él mismo iba a morir como fruto de esa profecía. Y eso va a ser tu final. Vos sos del pueblo de Dios. Si vos podés decir, Dios me ama, Él me salvó, Él me perdonó todos mis pecados, y hoy estoy en Cristo, mi Salvador, mi poderoso Rey, a quien yo me he sujetado y quien me asegura y me garantiza la salvación hasta el final, entonces no hay nada que temer. Hay paz, hay gozo, porque hay un Dios poderoso que te asegura un futuro glorioso. No solo para este año, para el resto de tu vida. Y en la casa de Jehová morar por largos días. Oramos. Padre, gracias porque tú conoces la necesidad del corazón de tu pueblo y tú has dado las palabras de consuelo, seguridad y fortaleza que tu pueblo necesita para levantarse y pelear, para levantarse y obedecer, para no temer a ningún enemigo. Gracias por esta historia. Gracias porque tú has sido glorificado aún en tus enemigos. Y te encomendamos nuestras vidas a ti, este año a ti, nuestro futuro a ti. Obra tus propósitos en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.